Pongamos que hablo del mayor representante de la marca España, capaz de codearse con los dirigentes más influyentes del planeta. Cada vez que salgo a cualquier escenario del mundo, siempre está presentísimo mi condición de español. Julio Iglesias mandaba tanto como un ministro. Me había dicho que era amigo de personalidades de Estados Unidos. Dijo, te llamo no como cantante, te llamo como español y quiero pedirte un favor que espero que un patriota como tú me pueda ayudar. Pongamos que hablo de un artista con un estilo tan personal que siendo el más imitado ha acabado siendo inimitable. Se ríe de sí mismo, de su manera de vestir, de su manera de andar. Para mí es un auténtico placer imitar a Julio Iglesias, aunque Julio Iglesias es absolutamente inimitable. No hay teléfono en España que no tenga un y lo sabe. Es el español más grande de la historia. Pongamos que hablo del artista español más importante de todos los tiempos. Pongamos que hablo de Julio Iglesias. Unos que nacen, otros morirán. 50 años en la carretera, triunfando en los mejores escenarios del mundo, recogiendo los premios más codiciados. Pero ¿qué hay detrás del mito? ¿Cómo es Julio en su vida personal? ¿Cómo vive el presente una leyenda viva de la música? La vida sigue igual. Al final. Cuando está a gusto y con los amigos se olvida que es Julio Iglesias. Es un conversador formidable, con mucho más fondo del que se puedan imaginar. Es maravilloso, te partes de la risa, es ingenuo, divertido, inteligente, te lo pasas pipa. O sea, es muy, muy bromista. Ahora venga la de verdad, que esta zona de mentira, venga para acá. Esta zona de verdad, esta zona que me quieres de verdad. Venga, vamos ahí. A Julio le gusta la buena vida como a todo el mundo. Y tiene una ventaja además, que es que lo puede hacer. Puede disfrutar de la buena vida. ¿Qué le falta a Julio Iglesias en la vida? Vergüenza. Julio es una de esas personas que cuando estás mal te llaman y cuando es Navidad te felicitan y cuando llega tu cumpleaños y llega algún momento en el que sabe que es importante que esté un amigo, él va a estar. Una de las personas que mejor conoce al Julio Iglesias actual es el escritor y periodista Antonio Lucas. Hemos quedado con él para que nos cuente el origen de esta extraña y sorprendente complicidad. Antonio, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, Iñaki, siempre. Antonio, primero que te quiero preguntar es ¿cómo estableces contacto con Julio Iglesias? Pues de la manera más rocambolesca para mí, que es que el periódico me dice que tengo que ir, el diario El Mundo me dice que tengo que ir a Punta Cana a hacerle una entrevista. Yo lo primero que dije, no, yo ¿por qué tengo que ir a Punta Cana? Hombre, si hay gente aquí que hace música, yo no hago información musical, hay gente que hace música, que sabe más de música. No, debes ir tú a Punta Cana a hacerle una entrevista a Julio Iglesias. Lo que yo descubrí es un personaje cargado para un periodista de sex appeal, de interés, de enigma, de claroscuros y de inteligencia. Cuéntame un poco cómo es él como anfitrión, en qué lugar quería que se desarrollara la entrevista, no sé si en una mesa, dando un paseo, ¿cómo fue ese tiempo de convivencia con él? Bueno, es un anfitrión muy listo. Él todo lo que hace no tiene nunca un cabo suelto, ¿no? Él, recuerdo que me recibe allí en la mansión esta, ¿no? Ahí me recoge una persona en el coche, me lleva hasta allí, se abren unas puertas, me hizo mucha gracia porque yo esperaba unos Dobermans o unos perros así como muy fieros y apareció una gallina ahí en medio, una gallinita negra que, bueno, pues ahí estaba el bichito ahí puesto y en un carrito de golf alguien me hace ven aquí, y era él en un carro de golf. Entonces, la hora y media que pasamos, el primer contacto lo hicimos encima de un carrito de golf, conduciendo por allí, por aquellas extensiones suyas, charlando y hablando y hablando y hablando. Como anfitrión es impecable porque es natural. Es decir, no se preocupa si el plato o no el plato, si tienes en este momento sed o no sed. Él da por hecho que tú le vas a decir tengo sed. En casa de Julio Iglesias no se te ocurra pedir un whisky, ni un cubata, ni un gin tonic, ni nada de eso. En casa de Julio Iglesias se toma vino. Nosotros comimos todos los días lentejas, por ejemplo.
Así es de, fíjate, uno siempre se lo puede imaginar, fíjate, abriendo grandes langostas y es de gustos más sencillos. ¿Qué va? ¿Qué demonios? Unas ensaladas que yo agradecí mucho y unas lentejas que él comía todos los días porque su padre, cuando él tuvo aquel accidente terrible, le dijo que el hierro era fundamental y entonces que debía comer en su dieta, debía comer todos los días o muchos días a la semana lentejas. Y hombre, yo me parecía estupendo, pero es que me metió 3 días de lentejas. Yo creo que Julio, si destacar algo, es una persona súper generosa. Me acuerdo que durante las sesiones que hicimos en Miami, yo sabía que es un gran conocedor de vinos y tal, y le comenté, pues he leído en una revista y tal que hay un vino que es una maravilla, que es el Burdeos Chateau Lafite. Bueno, esa misma noche tenía en el hotel una botella Magnum de Chateau Lafite que debe costar, yo qué sé, 1.000 euros, ¿no? 1.000 y pico euros. Así de detallista es Julio Iglesias. Un buen año. Uy, qué emoción. Julio, tu prestigio. Este es un Ribera de Duero. Bien. Es un vino que debe tener 16, 17 años. Julio es capaz de distinguir una marca de vino y la añada del vino por el olor. No creo que haya nadie en el mundo que tenga esa capacidad, por el aroma del vino. Es un Malbuena Vega Sicilia. Sí, bueno. ¡Bingo! He acertado. Menos mal. Pero ese buen olfato que tiene Julio para los vinos lo ha tenido siempre para oler el talento de sus compañeros. Por eso ha protagonizado emblemáticos duetos con artistas internacionales. El hombre que ha podido hacer un dúo con Frank Sinatra, con Paul Anka, con Barbra Streisand, con Diana Ross. Madre mía. Con el tenor Plácido Domingo, Julio ha cantado en varias ocasiones. La primera de ellas en 1981 para un programa de la televisión italiana. Él expresaba de una manera increíble, es decir, le llegaba a la gente. Si no se venden millones y millones de discos, si no produces eso. Te quiero preguntar también, Toncho, por cuál será el hito profesional del que se sienta más orgulloso Julio Iglesias. Quizá de haber cantado, por ejemplo, con Frank Sinatra, en uno de sus ídolos, y logró hacer un dueto con él, cantar con él. Sí. Sinatra para Julio ha sido el gran punto de mira, ¿no? Sobre todo cara a Estados Unidos. Y llegaron a tener una buenísima amistad. Ramón Arcusa, desde Miami, nos cuenta cómo fue el primer encuentro entre Julio Iglesias y Frank Sinatra. Frank Sinatra nos citó a ir a verlo para escuchar la canción, nada menos que en Las Vegas. Estaba cantando en el Golden Nugget y fuimos allí, nos recibió en su camerino, muy afable. Recuerdo que nos sentamos en un sofá corrido, Julio, Frank Sinatra y yo, y puse el cassette en marcha, que es lo que había entonces, y les canté la canción. Al acabar, me dice Frank, "Can you sing it again?" ¿Puedes cantarla otra vez? Dice, hombre, Frank, por favor, tantas veces te he escuchado a ti que tú me pidas que cante otra vez la canción, para mí es una cosa que jamás olvidaré en toda mi vida. Pero además de protagonizar emblemáticos duetos, Julio Iglesias también puede presumir de haber actuado frente a los líderes más poderosos del mundo. Ha estado en la Casa Blanca más veces que cualquier presidente del gobierno español. Leti triunfante, venite in Julio estuvo al lado de muchos mandatarios de todo el mundo y no es extraño porque muchos políticamente se querían hacer la foto con el cantante más famoso del mundo en aquel momento. Pero yo estoy seguro que fueron las esposas de los mandatarios las que estaban alucinadas con la voz de Julio y las que provocaban sus encuentros. Julio was an athlete, then turned to music, so we're getting body and soul. But again, it was wonderful to have you here, and we're all very grateful. Thank you.
parece ser que la Nancy Reagan y Nancy Bloomingdale's, que es una señora muy importante norteamericana, Sí. dueña de una cadena de almacenes, eran De los unas fans, Bloomingdale, sí, exacto, fans de Julio, pero vamos. Entonces parece ser que entre Nancy Reagan y nada convencieron al que fuera A Ronald Reagan, para que era la invitara, ministra, y luego sí. además como Julio en Francia era el número uno, Julio en Francia es todavía uno, Sí. es uno de los grandes en Francia, pues le invitaron al concierto, y cantó. Luego había una cena de gala y todo esto. A la cena, Julio estuvo en la cena sentado con Nancy Reagan y con Mitterrand, me imagino. Y a nosotros durante la cena nos metieron en una habitación muy bonita, en la parte de abajo de la Casa Blanca, nos trajeron de cenar, a Alfredo y a mí, pero no nos dejaron entrar en la cena. Gracias a su impresionante agenda de contactos, Julio Iglesias es uno de los españoles más influyentes de nuestro tiempo. Lo sabe bien José Bono, que en su etapa de ministro de Defensa recurrió a él para solucionar un conflicto diplomático con Estados Unidos. Señor Bono, un placer. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Muy bien, muy amable. Fíjese que habíamos hablado usted y yo de muchas cosas, de muchos temas, sobre todo temas políticos, pero nunca pensé que usted y yo acabaríamos hablando de Julio Iglesias por un papel, un servicio que Julio Iglesias le hizo a España, a la política en concreto y a su gobierno en particular. Sí, sí. Era en el año 2005, pero por favor cuénteme usted la historia. ¿Qué ocurría? Yo era ministro de Defensa y los norteamericanos estaban muy enfadados con el gobierno de España, pues por varias razones, pero la que era más importante, aunque ellos decían que era otra, es porque el gobierno de Rodríguez Zapatero retiró las tropas españolas de la guerra de Irak. La orden para que regresen los soldados españoles de Irak ya está dada. No vamos a dar la espalda a los españoles, que no aceptan la presencia de tropas españolas en Irak. La única reacción oficial de la Casa Blanca es un comunicado lacónico asegurando que espera que España se retire de modo coordinado, responsable y ordenado. Los norteamericanos se enfadaron muchísimo. Tanto es así que el trato que nos daban en los foros internacionales era incómodo. La decisión del gobierno de Zapatero de retirar las tropas de Irak no gustó nada en Estados Unidos. La administración Bush sabe que hoy se ha levantado en Irak con un aliado militar menos injusto cuando más los está buscando. Yo ya desesperado le dije al presidente Zapatero, oye, ¿me dejas que haga buenos oficios? Dice, ¿te va a costar? Dice, porque mira, a nivel diplomático no avanzamos. Pero yo había estado con Julio Iglesias, que nos había invitado a nuestra familia a su casa, una casa que tiene en la República Dominicana, y me había dicho que era amigo de personalidades de Estados Unidos. Dije, total, que pedí al gabinete, pónganme con don Julio Iglesias. Muy sorprendido, dije, mire, le habla el ministro de Defensa de España. Hombre, ¿qué tal, Bono? ¡Qué alegría! Pues mira, te llamo no como cantante, te llamo como español y quiero pedirte un favor que espero que un patriota como tú me pueda ayudar. Adelante, dime. Decía Emilio Botín que el poder no es la capacidad de decisión sobre muchas personas o sobre mucho dinero. Él, que sabía mucho de eso, decía que el poder es la capacidad de levantar un teléfono y que se te ponga quien tú quieres. En ese sentido, Julio Iglesias tiene poder, mucho poder. Al día siguiente me llamó el segundo de la embajada de Estados Unidos, se llamaba Manzanares, que yo era amigo suyo. Me dijo, mira, ministro, yo no tengo ninguna influencia en el Pentágono, pero allí ha debido ocurrir algo importante porque me han dicho que vas a ser recibido de manera que vas a sentirte muy a gusto. El ministro José Bono se entrevistaba en Washington con su homólogo Donald Rumsfeld, un encuentro con buen ambiente y que parece haber dado buenos resultados. Donald Rumsfeld nos atendió, estuvo muy amable y al final me dijo, ¿qué quieres que haga? Digo, pues ahora lo que quiero es que salgas y delante de estos periodistas españoles digas que Estados Unidos es un país amigo de España y que tú vas a colaborar con nosotros. ¿Dónde están los periodistas? Salió y lo dijo. Obviamente nos sentó mal la retirada española, pero lo asumimos y seguimos adelante. Y las cosas fueron magníficamente bien. A partir de entonces lo tuve casi, no te diré como cómplice, pero como
como una ayuda muy importante en la OTAN y en muchos sitios. Julio Iglesias mandaba tanto como un ministro, ¿no? en aquel tiempo y en este tiempo. Yo tengo una casa en Toledo y le invitamos, mi mujer y los niños y yo, a comer en casa, ¿no? Tenemos fotos y ahí nos ocurrió otra. Yo no soy amigo de leer revistas de las que llaman del corazón, no es que tenga nada contra ellas, pero no las veo. Y yo estaba pues muy alejado del mundo social. Yo, claro, sabía que Julio Iglesias había sido esposo de Isabel Preisler, pero no sabía muchas más cosas. Total, que a la hora de la comida, pues ahí preparamos lo mejor que pudimos, había que darle las gracias, y le dije, ¿qué vino quieres? Si tienes un vino bueno, entonces, y digo, pues tengo el mejor. Entonces, bajé abajo, que lo tengo, y le subí una botella que me había regalado el Marqués de Griñón, que se llamaba el vino Emeritus. Dije, mira, este es el mejor vino. Entonces cogió la botella y dijo, el Marqués de Griñón. Dice, se ha portado muy bien con mis hijos. Y entonces mi mujer me dijo, pero Pepe, ¿cómo subes esa botella? Digo, ¿pero por qué? Si es la mejor que tengo. Dice, pero es que Isabel Preisler ha sido esposa de Julio Iglesias y del Marqués de Griñón. Digo, ya caí. Digo, bueno, pues yo no lo he hecho a conciencia. No, al contrario, Carlos es encantador. Bueno. Hay quien le califica el Serrat de la derecha. Yo no sé, con el tema de la política, con el tema de esa imagen de hombre conservador que tiene como Lidia. ¿Cómo nos gusta poner etiquetas en España, eh? Porque él apoyó efectivamente en un momento dado a José María Aznar. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué los artistas muestran sus preferencias ideológicas o coyunturalmente electorales, ¿no? Ante el delirio de sus miles de seguidores, invitaba a subir a la tribuna, ahí lo ven, a Julio Iglesias, el famoso cuyo apoyo guardaba en la chistera el candidato del Partido Popular. A mí me parece tremendo que a los cantantes y a los actores que apoyaron a Rodríguez Zapatero se les siga llamando hoy con desprecio los de la ceja, ¿no? Eso lo estamos viendo. Me parece que tenían todo el derecho del mundo a manifestar su preferencia electoral, algo que en España pone muy nervioso a todo el mundo. Pues igual que los de la ceja tenían todo el derecho a mostrar su preferencia, Julio Iglesias, que parece un hombre conservador, ¿no? Manifestará su preferencia por José María Aznar. Yo creo que Julio, cuando ves tanto mundo y vives en tantas sociedades y te mezclas con la gente y actúas en estadios y en plazas de toros y en lugares remotos y ante pueblos indígenas y tienes los premios que él tiene, no me cabe duda de que hoy día Julio tiene una ideología absolutamente abierta, o sea, lo que yo llamaría liberal, pero liberal total. En los últimos años, Julio Iglesias se ha colado de nuevo en nuestras vidas como protagonista de uno de los fenómenos virales más exitosos de las últimas décadas. No hay teléfono en España que no tenga un y lo sabe. Ni no hay nadie, pero es lo que hace grande, o sea, los grandes artistas se hacen mucho más grandes por las cosas pequeñas. Y lo sabe. ¿Cómo lleva los memes? Pues lo lleva muy bien. ¿Le gustan? ¿Le hacen gracia? Lo de ¿y lo sabes? Lo lleva bien porque... Perdón, y lo sabes. Lo lleva bien porque él un día, con otro amigo común que trabaja en los medios, mandaron una foto, una tarde, recibí una foto en la que él me dijo, oye, estamos aquí, este y yo, y te queremos mandar un abrazo, y lo sabes, ¿no? Entonces hizo el gesto ese de los memes. Creo que es que lo lleva bien porque él se divierte mucho, tiene una capacidad muy buena de autoparodia. Es decir, él sabe muy bien dónde están los límites de poderse reír de sí mismo, ¿no? Cosa que no es tan fácil, y menos cuando tienes tanto ruido alrededor. Y él es un tío que sí sabe reírse de las cosas suyas. Llegamos a Miami y, sorpresa, todos los hombres se parecían a Julio Iglesias. A mí me encanta que me imiten. Bien o mal, me da lo mismo. El caso es que me imiten. Se ríe de sí mismo, de su manera de vestir, de su manera de andar. Se parte con las imitaciones que le hace un tipo como Latre, al que admira y adora, que es quien mejor imita a Julio Iglesias. Por ejemplo, si yo hago el Julio de la época de cuando ganó
Benidorm era una voz más llorada, más fina, más aguda. Era un poco... Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Y en cambio, la evolución vocal tiende a bajar el color vocal, a ser más susurrado, mucho más intenso, con más personalidad. Ahora si cantara es prácticamente sin abrir los labios, es muy susurrado, es muy... Lluvia está mojada la carretera, que largo es el camino, que larga espera. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces no. A medio camino entre la imitación y la parodia está el número con el que Tricicle revolucionó el humor a principios de los años 80. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Yo recuerdo que la noche que se emitió en el programa del 1, 2, 3, Responda otra vez, que lo veían 22 millones de personas en aquella época. 23, pues... bueno, fue salir a la calle el día siguiente de haberse emitido el programa y éramos como unos héroes nacionales. Una cosa increíble que nos superó por completo. Amo la vida y amo el amor. Muchos años después fue el propio Julio quien acompañó al trío en su popularísimo sketch. Soñador, y es que yo amo la vida y amo el amor. Le enseñaron a Julio a hacer esta parodia, él se puso al lado, empieza bastante bien la coreografía, empieza a seguirla más o menos bien, pero llega un momento y dice, ya no puedo más, y se va. Ese Julio imitado pero inimitable, deseado por las más grandes estrellas de la música mundial y solicitado por políticos de todas las ideologías, es el que impide a Julio disfrutar del anonimato. De tanto correr por la vida sin freno. San Sebastián, tenía una suite en el Hotel María Cristina, yo estaba en otro hotel al lado, y subo una tarde y le digo, Julio, me voy a ir al Barrio Viejo a tomar unos pinchos, y me dice, vas al Barrio Viejo. Y yo en mi ingenuidad le digo, vente, coge el coche y vamos para allá. Y dice, ¿qué va? Yo no puedo, hombre, yo no puedo. Si yo bajase allí, montaría un tinglao difícil de recomponer. No puedo, pero tienes que ir a este sitio, y él me da el nombre de uno de los bares del Barrio Viejo, donde yo tomaba unos pinchos de anchoa. Yo me voy a ese sitio, me recorro los que conocía, este yo no lo conocía, entro y había pinchos de anchoa. Digo, ¿me puede poner usted un pincho de anchoa? Bueno, tomo el pincho exquisito, vuelvo al hotel y me dice, cuéntame cómo ha sido el paseo. Bueno, muy bien, no ha sido bien, he estado por allí, por el Barrio Viejo, fantástico, con chiquitos, con tal. Y me dice, no, pero cuéntamelo todo. Tú llegas allí y ¿qué sientes? Tú entras por la calle y ¿qué ves? ¿Tú llegaste al bar de los pinchos? Sí, llegué al bar. ¿Te pusieron el de anchoa? ¿Cómo sabía? Digo, joder, fantástico. Dice, eso es lo que yo quería oír. Me olvidé de vivir. Verlo en su entorno y en su casa es ver a una persona que también pasa demasiado tiempo solo, ¿no? Él pasa mucho tiempo en Punta Cana y esa Punta Cana en la que él vive es un recinto, digamos, muy acordonado, es decir, es una zona muy exclusiva, donde tampoco hay nada más que hacer fuera de ese territorio de las mansiones así tan suntuosas. Y sí es verdad que hay una pátina de soledad, y de eso hablamos en aquellos días, es decir, oye, esto no es un poco inhóspito a veces. Hijo, es tremendamente inhóspito. Él me decía, ¿tú te crees que mis días, o mucha gente piensa que mis días son una especie de locurón? Muchos días míos son enormemente apagados de gente, enormemente solitarios. El teléfono, sus 4 o 5 asistentes, las personas que le ayudan en la casa, y poco más. O sea, el tiempo que él pasa solo, sospecho que a veces a Julio se le hace demasiado grande. ¿Tú crees que en España ha recibido todo el reconocimiento que se merece? La crítica del público son muy ingratos, ¿no? Incluso hay un placer morboso en vernos tropezar.
Yo creo que nosotros a veces somos demasiado iconoclastas e incluso envidiosos, ¿no? Porque si mañana Julio Iglesias tuviera una desgracia familiar o tuviese un problema de salud o se arruinara, pues a lo mejor concitaba más el afecto. Es decir, en España somos ideales para los entierros. No hay ningún país que nos aventaje. Sabemos enterrar muy bien, pero convivir, pues nos tendríamos que esforzar un poco más, ¿no? Julio tiene una espinita clavada en su corazón, ¿no? Cada vez que ha venido a España, de Julio nadie le pregunta por su vida profesional, siendo el cantante más famoso que ha tenido este país. Una persona que ha entrado en la Casa Blanca, en Israel lo adoran, en los países árabes le adoran. China. Que mira que es difícil, ¿no?, compaginar todo eso. Y él, que en España cuando viene solo le pregunten por la Preisler, si está con Vargas Llosa, pero cuando estaba con Boyer, pues con Boyer, de las peleas que pueda tener con sus hijos, las diferencias que pueda tener de sus hijos. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, yo creo que Julio no se le ha dado el gran homenaje que se merece, porque ha sido el mejor embajador de este país. ¿Y él lo espera? El mejor. Le haría mucha ilusión. Mucha ilusión. Cada vez que salgo a cualquier escenario del mundo, siempre está presentísimo mi condición de español. Es un gran orgullo para este país. Cuando él pone unas entradas a la venta, hace un gran concierto en este país, las entradas se venden enseguida, llenan los espacios escénicos y yo creo que al final eso es lo que cuenta, ¿no? Que el público el público lo quiere, el público lo admira. Yo creo que su mayor logro es haber sabido vivir como ha querido vivir. Le dijeron que no iba a ser un gran futbolista y llegó a portero del Real Madrid, aunque solo fuese unos minutos. Le dijeron que no podría caminar y terminó corriendo. Le dijeron que no podía cantar y lleva 50 o 60 años en la música. Para mí es un auténtico placer imitar a Julio Iglesias, aunque Julio Iglesias es absolutamente inimitable. Ha sido uno de los grandes artistas, si no el más grande, que ha dado España pues, en los últimos 40 años. El día que escriba sus memorias, desde luego va a ser un bestseller ese. Julio Iglesias merecería un estudio musicológico y un estudio profundo de su música. O sea, detrás de toda su carrera, de su repertorio y sobre todo de su forma de cantar, hay una grandísima sabiduría.